Sápmi es el territorio tradicional del pueblo sami, el único pueblo indígena de Europa. Los samis viven en el norte de Noruega, Suecia y Finlandia, y también en la península de Kola, en Rusia. Hace un par de semanas fui a Oulu, una ciudad al norte de Finlandia. Es la capital cultural de Europa este año, y la programación cultural que planearon está alrededor de la cultura sami. Fui a ver una ópera que estaba cantada en sami y en finés, y una exposición en el Museo de Arte Sami. Todo era muy interesante y de buena calidad. Lo disfruté un montón. Viene a cuento porque en la entrevista de hoy también nuestra invitada nombra a la comunidad indígena Sami. Juliana Restrepo Giraldo es una diseñadora colombiana radicada en Suecia y en esta entrevista nos comparte el corazón de su investigación doctoral. Propone el buen vivir como una alternativa a la noción tradicional de sostenibilidad, recuperando una cosmología andina que entiende la vida como un entramado de relaciones entre personas, territorios y otros seres. Juliana también nos cuenta sobre su trabajo con cobijas como dispositivo de investigación, una manera de darle materialidad, cuerpo y memoria a preguntas sobre el hogar, el cuidado y las prácticas cotidianas. A través de su mirada, el diseño se convierte en un espacio de escucha, de relacionalidad y sentido, más cercano a los ritmos de la vida que a las lógicas extractivistas del diseño tradicional. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Como yo estoy entre lo del diseño de colonial, he estado como intentando de presentarme de formas diferentes a lo que hacía antes, que uno normalmente es, soy diseñador industrial, tengo una maestría en artes, acabé un PhD, un doctorado, pero ahora quisiera, me presento más como una persona, una nativa latinoamericana. Esto lo aprendí, ese posicionamiento lo aprendí de Diana Albarrán, que es un posicionamiento que prioriza las raíces indígenas sobre las de los colonizadores, que todos latinoamericanos tenemos. Soy la hija de mi mamá y mi papá, una persona de las montañas. Nací y crecí en Medellín, Colombia, y ahora vivo en el sur de Suecia, entre bosques y lagos. Y soy la mamá de 2 hijos, que es un trabajo muy importante para mí, además del trabajo que hago como investigadora, diseñadora, profe de diseño. Y me gusta mucho decir que no soy educadora, sino que soy no educadora, porque me baso mucho como en las ideas de Paulo Freire, en que los educadores no estamos para educar, sino como para crear espacios de conocimiento y descubrimiento y creatividad. Entonces, bueno, eso sería una forma de presentarme. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié en Colombia diseño industrial en la Bolivariana y allá ejercí un año. Después me fui para Inglaterra. Quería como un año sabático estudiar inglés, pero me quedé por cuestiones del amor y después terminé aquí en Suecia. Y aquí estudié una maestría en, pues el título es en artes, pero es una maestría que es interdisciplinaria. Es normalmente personas de administración, ingeniería y diseñadores trabajando juntos. Y fue pues muy enfocada en la sostenibilidad y como en el diseño estratégico o de liderazgo. Y ya en mayo del año pasado terminé mi doctorado en diseño de interacción en la Universidad de Malmö. Perfecto, de eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué investigaste para tu doctorado? Bueno, mi doctorado estaba propuesto, en lo que tenía que trabajar era diseño de interacción, sostenibilidad y la vida en el hogar, porque fue IKEA los que dieron el dinero para este doctorado. Y yo ya llevaba más de 12 años trabajando con el concepto de sostenibilidad y economía circular y estaba sintiéndome un poco frustrada porque además de la academia también había estado trabajando en diferentes empresas tratando de
de compartir mi conocimiento sobre la sostenibilidad. Entonces, cuando como aquí en Suecia es muy abierto, cuando uno hace un doctorado, hay mucha libertad de escoger uno cómo quiere trabajar, con qué quiere trabajar. Yo desde el principio dije, no, yo no voy a trabajar con el concepto de sostenibilidad, sino que quiero trabajar con el conocimiento indígena, quiero aprender de las personas que de verdad viven en contacto, en relación constante con la naturaleza, que viven en balance con ella. Y pues también estaba muy interesada en traer aquí al sur de Suecia voces del sur, otras formas de conocimiento sobre sostenibilidad. Y en la cosmología del buen vivir encontré pues como esa, ¿cómo se dice? Fuente de conocimiento, de prácticas, de palabras, de lenguaje que me inspiraron a tomar ese camino. Entonces, mi investigación se trata de eso, de la relacionalidad y de cómo las personas más allá de los Andes podemos aprender a vivir diferente, porque si queremos vivir en forma sostenible, tenemos que cambiar muchas cosas acerca de nosotros mismos. A ver, vamos despacito. Decime, ¿cuál era tu pregunta de investigación? Lo que me preguntaba era, ¿qué tipo de conocimientos necesitamos en situaciones de crisis? Más que todo, como seguir viviendo en el status quo. Ah, bueno, vivamos sostenible de la forma que se vende en greenwashing. Era como, ok, si de verdad queremos aprender a vivir en forma sostenible, pensando en las generaciones futuras, ¿qué tipo de conocimientos y prácticas tenemos que como resaltar o tenemos que aprender, tenemos que introducir en nuestro día a día? Porque mi escala no era, muchos diseñadores se enfocan en la parte de como de arriba para abajo, como desde las partes, muchos diseñadores que me encantan se están enfocando mucho en las políticas públicas, pero para mí era muy interesante enfocarme en la parte del día a día en el hogar y de cómo en el hogar hay mucho conocimiento del que la gente no sabe que tiene, mucho conocimiento tácito que como yo lo veo y lo presento en mi tesis, es indispensable para poder sobrevivir crisis y para poder vivir de formas sostenibles. Pero ¿a qué o sea, qué prácticas estudiaste en el hogar? Por ejemplo, entonces hice muchas entrevistas, como me tocó durante la pandemia, hice muchas entrevistas que me tocaron hacerlas online aquí en Suecia y en Colombia. Y lo que yo era preguntando qué se hace el hogar, porque también como diseñadora las expectativas eran que yo diseñara muebles o diseñara algo. Cuando yo me conectaba con la gente y ya cuando yo empezaba a preguntarles, ok, pero ¿qué significa el hogar para ti? ¿O qué prácticas te parece que son sostenibles? No las prácticas que te enseñan o te dicen que son sostenibles, sino qué prácticas tú consideras que son importantes. Entonces, por ejemplo, la de no acumular era una cosa súper importante que salió. Ah, sí, es que cuando yo estaba pequeña, mi mamá siempre me decía que no había como que acumular y es una práctica que yo sigo construyendo. Entonces, una práctica tan simple como la de no acumular se puede conectar a conceptos mucho más profundos como que el consumerismo, el extractivismo, cómo se toma de la naturaleza y cómo los consumidores en el día a día estamos conectados en todos esos sistemas de opresión a la naturaleza. Entonces, para mí era mucho como empezar de lo pequeño y en eso pequeño conectarlo con cosas más grandes y entablar esa conversación con las personas y compartir conocimiento del que yo tenía, de lo que estaba leyendo, de lo que estaba aprendiendo y tratar de, ¿cómo se dice? Como de desempacar el conocimiento que ellas tenían sobre el hogar. Y era muy interesante porque la mayoría de ellas decían, uno porque nunca tiene tiempo para hablar del hogar, uno siempre pues de pronto habla, se queja de que tiene que limpiar, se queja de que no tiene tiempo, pero no hay espacios en la sociedad que nos permitan preguntarnos, ok, ¿qué significa hogar para mí? ¿Qué significa construir un hogar sostenible para mí? Porque la idea en la sostenibilidad, que ya yo hablo más de la relacionalidad, es entender que vivimos en diferentes lugares, con diferentes condiciones, diferentes culturas, ecosistemas y que la sostenibilidad es muy conectada a eso. Entonces que además de tener como unas guías que funcionan para todo el mundo, necesitamos cuestionarnos, ok, ¿de qué forma puedo vivir yo? Dónde vivo, cómo vivo, en las condiciones que vivo, en mis posibilidades, en el tipo de privilegio en el que estoy, cómo puedo contribuir a unos presentes y futuros más sostenibles, más relacionales, en los que podamos cuidar la naturaleza y protegerla.
y también permitirle como que se sane sola. Y al final salieron algunos conceptos o algunas exploraciones, porque esto al final estaba pagado por IKEA, ¿no? Sí, pero ellos no estaban esperando nada y ni siquiera querían colaborar conmigo. Es muy interesante. La verdad, sí me invitaron después a presentar mi investigación 2 veces a todos los comunicadores de IKEA. Fue un evento global aquí en Suecia. Y, por ejemplo, era muy enfocado, porque yo decía mucho, la filosofía de IKEA es "a better everyday life for the many people", una vida mejor para las masas. Entonces yo cuestionando la idea del mejor, ¿qué significa mejor? Porque toda la idea o también de mi tesis es cuestionar la idea de desarrollo, muy basada en las ideas de Arturo Escobar, obviamente, y de otros investigadores decoloniales que cuestionan esta idea del desarrollo. Vos trabajaste con el concepto de buen vivir, ¿no? Y sabemos que en estos países nórdicos hablamos mucho del concepto de bienestar, de la sociedad de bienestar, que se usan para el desarrollo de servicios sociales, para la salud, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en hablar de buen vivir y hablar de bienestar? Bueno, yo puedo hablar de Suecia, que es el contexto que yo sé, porque sé que a pesar de que los nórdicos tienen cosas muy similares, también hay diferencias. Como yo lo veo, el sentido de bienestar es muy como pragmático. Tú trabajas, lo más importante es trabajar y pagar impuestos, y ahí eso se devuelve en tu bienestar por medio de educación gratuita, servicio de salud no gratuito, pero asequible para todo el mundo, y pues como muchas otras cosas que se reciben como ciudadanos. Es como yo lo veo, y también escribo de eso en mi tesis, es un bienestar considerado de forma muy individual. Entonces, yo trabajo para poder tener salud. Y bueno, sí tiene unas raíces socialistas en que se entiende desde los 70 de que, bueno, no es solamente para mí, sino para todo el mundo, para que todos los niños puedan estudiar, para que la gente mayor y la gente que no tiene posibilidades pueda tener salud. Pero igual lo veo en la cultura o como se ve muy entendido de forma individualista. Entonces, por ejemplo, si yo como bien y hago ejercicio, que acá la gente de verdad es muy activa, yo voy a tener bienestar. Pero al mismo tiempo se habla de que el bienestar es más que eso, que aquí son sociedades muy, muy solitarias, la gente vive casi siempre sola, no hay un sentido de comunidad muy fuerte, que de pronto eso en Latinoamérica es una situación totalmente diferente. Entonces yo diría que el buen vivir, para mí, como yo lo entiendo y como lo he estudiado, el buen vivir sí empieza desde el individuo, del individuo tratando de encontrar balance para poder estar en balance con otros seres, con el lugar. Entonces, otra vez respondiendo a la pregunta, diría que el buen vivir es algo de relaciones que son más allá de los sistemas construidos por los humanos, de bienestar, de salud o de democracia. Está hablando más como de la existencia. O sea, es algo que va antes de ya llegar a esos sistemas. Es algo que es nosotros como criaturas de este planeta, parte de sistemas, de ecosistemas, cómo podemos entender que somos parte de todo y que estamos interconectados con todo lo del planeta y asumir la responsabilidad desde nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar al territorio, a los territorios en los que vivimos. Lo que el bienestar social, welfare system aquí en Suecia, no se habla de eso para nada. Se habla más como de, sí, de que tenemos que pagar impuestos para poder tener sociedades que funcionen. Y la verdad funcionan, diría yo, muy bien en muchas formas. Y obviamente para poder tener bienestar, tú tienes que tener acceso a salud y educación. Entonces yo por eso digo que se complementan. Y por eso, por ejemplo, cuando escribo el buen vivir más allá de los Andes, es decir, como el buen vivir yo lo propongo como una alternativa a la sostenibilidad, una de las alternativas, pero no tiene que ser la alternativa que domine en otros lugares, porque es una cosmología que viene de los Andes y se practica ya todos los días. No es una teoría, no es un concepto filosófico, es una práctica y una forma de vivir que obviamente para nosotros viviendo acá es algo abstracto, pero igual podemos aprender de ello. Y por ejemplo hablo de los Sápmi, que los Sápmi también
Sápmi te referís a los indígenas europeos que son los que están en el norte de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Exacto. Yo estuve, hace unos años estuve en un seminario o en un simposio con muchos Sápmi, diseñadores Sápmi, y fue súper interesante para mí como ver cómo en un lugar tan lejano a los Andes tenía los mismos principios del buen vivir, que es la relacionalidad, aparte de estar interconectados con todo, de ser interconectados, interdependientes con todos los seres en el planeta. La parte importante de la simbología y la espiritualidad, la parte de la reciprocidad, el valor de la reciprocidad, de que siempre, y de que no sea asimétrica, de que la reciprocidad se da en el día a día, en las relaciones que se construyen, y la parte de la complementariedad, de que no se separa el humano de la naturaleza, otra vez conectado a la relacionalidad, y de que es más allá de los dualismos de hombre-mujer, naturaleza-humano, privado-público, que es algo más complejo que eso. O sea, se reconoce que hay complejidad en las relaciones que se dan en el planeta. Una de las cosas que vos estuviste estudiando es esto de los homemakers. ¿Qué son los homemakers? Eso fue súper interesante definir, o sea, fue súper importante definirlo en el diccionario de mi tesis, porque los homemakers en inglés se relacionan a esta idea o figura de la mujer en los 50 haciendo todo, limpiando. Yo creo que todo el mundo ha visto esas imágenes de la mujer súper bonita, con ropa bonita, blanca, rubia, limpiando y con la nueva lavadora, la nueva estufa. No me refiero a los homemakers. Homemakers me refiero a los humanos capaces, con la capacidad de crear una sensación de hogar o crear un hogar material. Porque para mucha gente, por ejemplo, durante mis entrevistas y talleres, para mucha gente el hogar no era la casa o el apartamento donde vivían, era el trabajo o era el curso de costura, porque más allá, que eso también fue muy importante para mí, o que el hogar, ¿qué es el hogar? Y por eso lo propongo desde el cuerpo como el hogar, el primer hogar, que es nuestro, la autonomía que tenemos en nuestro cuerpo, la mayoría de nosotros, no todo el mundo, obviamente, el lugar como hogar, entonces no es la casa, el apartamento, sino el lugar, el territorio, y el planeta como hogar de todos que tenemos que cuidar. Y cómo las relaciones entre todos, si cuidamos, si tomamos decisiones diferentes en nuestro día a día hacia nuestro cuerpo y hacia los lugares donde vivimos, es una forma directa de cuidar del planeta como hogar de todos. ¿Pero qué es lo que hiciste con ellos? Hice muchas cosas porque aquí en Suecia son 5 años de doctorado. Y como te dije anteriormente, me tocó la pandemia. Yo había pensado, a mí me gusta trabajar con gente, estar cerca, probar muchas cosas, pero al principio hice muchas entrevistas, que las llamaba entrevistas profundas, porque eran entrevistas largas, en las que también invitaba a las participantes a darme un tour de la casa. Eso fue un poco complejo porque mucha gente estaba en lockdown, encerrados en la casa con toda la familia, pero se dio muy bien y fueron espacios que fueron muy apreciados, sobre todo por gente en Colombia o colombianas viviendo en otras partes, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, porque no podían salir. Entonces era como un espacio para hacer otra cosa diferente. También hice talleres, talleres online con estudiantes de diseño. También mucho explorando la idea de hogar, esa parte más como exploración conceptual. Y diría que la parte que más me gustó y más importante sería la parte final en la que reuní muchas de las prácticas con las que estaba trabajando y creé o diseñé unos talleres que se llaman blanket o cobija, los cuales hice paralelamente aquí en Växjö, donde yo vivo en el sur de Suecia, y en Medellín. ¿Pero qué eran estos talleres que se llamaban cobijas? Bueno, entonces empezaba con la idea de cobija, porque yo decía, bueno, estoy trabajando de forma muy conceptual, muchas entrevistas, muchas historias, yo estaba recolectando, era mucho acerca de recolectar historias del día a día, demostrar que el bienestar o el buen vivir tiene muchas formas, muchos colores, se puede practicar de muchas formas, que no es algo universal, que es algo situado en los lugares y en las vidas de las personas y en relación con cosas específicas.
Y llegué a un punto que decía, no, porque yo soy diseñadora industrial, necesito la parte material, necesito trabajar con materiales, con un objeto. Y empecé a estudiar las cobijas. Yo vi que Tania Pérez Bustos estaba trabajando con cobijas. Encontré un libro que se llama Blanket y empecé a estudiar mucho las cobijas y como también a entender, ok, las cobijas es un objeto, es el primer objeto que tenemos cuando nacemos y es el último que tenemos cuando nos morimos. Y las cobijas, los textiles en general, son partes muy importantes de la vida en el hogar y esa sensación de seguridad, de pertenencia, de lo privado, del espacio privado. Entonces, que la idea era crear una cobija, una manta colectiva. El taller en Medellín, por ejemplo, fueron talleres de 3 días. Nos dedicábamos un día entero a caminar hacia atrás. En ese caminar hacia atrás se invitaba a caminar hacia el pasado, hacia memorias, hacer recordar una historia que le había influenciado mucho a esas personas, como la relación al hogar. Después de caminar hacia atrás, las personas eran invitadas a un espacio en silencio, un espacio individual para sentir pensar con la historia y para plasmar en una parte, como en un pedazo de textil, la historia, como una representación gráfica de la historia. Y la tercera parte del taller, o tercer día, era enfocada en el futuro. Entonces era un ritual de presentar la historia, de contarla a las otras personas y de que las otras personas preguntaran o comentaran. Y ya después, al final, decir, ok, ¿qué necesitamos de estas historias? ¿Qué podemos llevarnos? Y cómo nos imaginamos el futuro del hogar en momentos de crisis, en momentos de que necesitamos cambiar nuestra relación a la naturaleza. Y fue muy bonito porque fue un taller que era diseñado en 3 partes, pero se adaptó a diferentes contextos. Entonces en Medellín fueron 3 días, aquí en Bec fue un día largo. Y por ejemplo, entonces muchas reflexiones como el clima, el lugar, o sea, todo lo que yo estaba escribiendo de forma muy conceptual, cómo se daba y se daba en esos talleres, cómo la relación del clima, del ruido afectaba el taller. Cuando aquí en Suecia, por ejemplo, lo hicimos en el otoño mientras que llovía y ya estaba oscuro. Entonces, ahí fue cuando puse o propuse el concepto de tiempo-espacio, que también viene o sea, también es inspirado en comunidades indígenas, en muchos lenguajes indígenas alrededor del mundo. La palabra lugar y tiempo es una misma. No se habla de las 3 de la tarde en Medellín. Se trata de las 3 de la tarde en Medellín, es diferente a las 3 de la tarde en Suecia. Entonces se habla, no sé, la palabra, porque esos son diferentes palabras en diferentes idiomas, se refiere al lugar y al tiempo. Y eso me pareció como muy increíble cuando yo estaba experimentando eso en mis talleres, diciendo, sí, es que no era un lugar en tiempo, se creó un lugar-tiempo en ese taller también porque las personas que estaban ahí lo hicieron único. Es un taller que se haga en otras partes, se haga el mismo estructura, la misma metodología, nunca va a ser el mismo. Cada taller es un tiempo-espacio con un grupo de personas en relación al clima, a los lugares, a las historias de esos lugares. Por ejemplo, en Medellín se habló mucho, nosotros éramos muchas que crecimos y nacimos en Medellín y la idea del hogar era muy conectada a la violencia que nos tocó experimentar creciendo en los 90. Aquí en Suecia las historias se tornaron, habían algunas personas refugiadas de Siria, de Ucrania. Acá se habló mucho de guerra. Entonces eran también como los lugares traen sus propias historias. Era súper interesante ver como el hogar. Muchas cosas eran similares, pero muchas cosas eran totalmente basadas en de donde uno venía, lo que uno había vivido. Una pregunta, cuando hablas de cobija, ¿hablas en un sentido metafórico o hicieron una cobija? O sea, me imagino la gente haciendo pequeños pedacitos y después cosiéndolos juntos, o eso es mi imaginación. Sí, esa tu imaginación es correcta. Son todos los pedacitos, al final, en la tercera parte del taller, perdón que explico en forma tan fragmentada, se ponían los pedacitos juntos y nos reuníamos alrededor de la cobija creada, co-creada,
Y ahí es cuando discutíamos, ok, cuando miramos esta cobija, todos esos pedacitos, ¿qué falta? ¿O qué sentimos, qué vemos, qué cosas queremos llevarnos para el futuro? ¿Cómo queremos continuar con esta cobija? Y la cobija sigue creciendo, la cobija está en Colombia en este momento. La última vez estuvo viajando por diferentes ciudades, en este momento está en Medellín. Ha sido parte de diferentes exhibiciones en diferentes partes. O sea, como que cada uno con su recuerdo arma un pedazo de tela bordado, o ¿cómo es? Diferente. Esa también fue súper importante, que en algunos momentos se tenía más tiempo. Entonces, en algunos momentos, por ejemplo, en Medellín, cuando eran 3 días, la gente se la podía llevar para la casa, bordar, tener más tiempo. Pero, por ejemplo, aquí en Suecia y en los talleres que hicimos el año pasado no había mucho tiempo, entonces era más como pintado. O también se tejió. La gente depende de sus capacidades o sus habilidades, sus gustos, creaba una cobijita pequeña. Entonces, algunas son pintadas, algunas son. Hay una, por ejemplo, cuando estuvimos en ¿Pintado sobre papel o sobre tela? sobre tela, todos son telas. O sea, la idea es que de un workshop a otro, como de un taller al otro, esta cobija iba creciendo. O sea que la gente seguía sumando a esta cobija y es una sola cobija, pero que a la vez muestra como la narrativa de estos talleres. ¿Entiendo bien? Exacto. La cobija empezó en Medellín y siguió creciendo acá en Växjö y ya después otra vez volvió a Colombia. Ha estado en muchos lugares y cada vez que se hace ese taller crece más y más. Y lo más importante de esta cobija es mostrar la diversidad de historias y de conexiones o relaciones hacia la idea de hogar y de sostenibilidad o relacionalidad. De que no es, por ejemplo, en una persona, mucha gente, es súper interesante porque mucha gente se refiere a los abuelos, a la relación con los abuelos, que me parece interesante porque en las comunidades indígenas se habla de los mayores y la importancia de los mayores en tomar decisiones, aprender. Obviamente todo eso tiene su complejidad porque hay gente que tiene relaciones muy complejas con sus abuelos, pero en muchas partes del mundo, en Colombia y acá en Suecia también, se habló mucho también del hacer femenino. Por ejemplo, cuando la gente veía la tela, yo compraba las telas casi siempre vienen de segunda mano. Yo iba a almacenes de segunda mano y compraba retazos diferentes. Y por ejemplo, también compraba pedacitos de crochet. Y eso creaba una sensación de nostalgia en todas partes del mundo. O sea, hemos tenido participantes de muchas partes del mundo y mucha gente se conectaba con esa parte del crochet, las abuelas, cómo ese hacer femenino es tan importante, el tejer, el bordar, lo que se aprende de, por ejemplo, cocinando con los abuelos, es como esa idea de hogar, que también se romantiza, también es su complejidad, pero que es algo que cuando uno mira que es importante para todos los humanos, es la idea, la sensación de pertenecer. Y que esas prácticas son demasiado conectadas a la idea de pertenecer a una cultura, a un lugar, a un espacio. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Colombia y Diseño, Suecia y Diseño, Territorio y Diseño e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. A veces las personas que entrevisto nombran varios conceptos con los que trabajan. No puedo siempre preguntarles por todos. En este caso hablamos del buen vivir y la relacionalidad. De la relacionalidad hablamos también en el episodio 663 con Andrés Ortega. Si te interesa ese concepto, te recomiendo que vayas a esa entrevista. Juliana nombra el trabajo de Tania Pérez Bustos. A Tania la entrevisté en el episodio 77 y hablamos de textiles testimoniales digitales. Hace mucho tiempo ya, pero por suerte muchas entrevistas no pierden vigencia. Hace poco, en el episodio 694, entrevisté a Juan Pablo Velázquez y con él también hablamos de una investigación hecha para IKEA desde el sur de Suecia. No hay millones de empresas que paguen a investigadores en diseño y les den libertad para investigar en temas que les interesan, como es el trabajo de Juliana.
Por eso también este episodio me parece interesante. Documenta una práctica muy particular, una manera en que la investigación en diseño colabora con el sector privado. Son prácticas que merecen ser escuchadas porque quizás se pueden replicar en otros contextos, teniendo siempre la sensibilidad para adecuarse a lo que el contexto necesita. Sigamos escuchando a Juliana, que tiene mucho más para contarnos. Uno de los capítulos de tu tesis es de cómo se puede usar el concepto de buen vivir más allá de la región andina. ¿Qué descubriste, aparte de llevar una manta de acá para allá? Sí, eso fue, ese capítulo fue mucho en discusión con mis tutores, porque era muy importante para mí, ok, yo no, con mi trabajo no quiere, con mi trabajo yo no quiero que se apropie el buen vivir o se use como un concepto, tendencia para ser explotado de diferentes formas. Era muy importante decir, esto viene de comunidades indígenas, nosotros tenemos límites de conocimiento porque somos de otra visión del mundo, venimos y crecemos con otras visiones del mundo y no podemos entender exactamente ellos a qué se refieren, porque también el buen vivir es la traducción en español, o sea, el Sumaca Usai, Sumaca Maya, vienen otros lenguajes que significan cosas que nosotros no entendemos, pero diciendo, acá nosotros en el sur global siempre nos han impuesto que tenemos que aprender del norte global, y yo aquí, una persona del sur viniendo al norte y diciendo, pero nosotros tenemos mucho que aprender del sur, sobre todo de las comunidades indígenas, y aquí está esta forma de vivir que obviamente no se aplica 100% a como la gente vive aquí, pero que, por ejemplo, yo escribo mucho del valor de la reciprocidad, porque, por ejemplo, aquí en Suecia el valor de la reciprocidad o la reciprocidad es muy, ¿cómo se dice?, pragmática o instrumental. Por ejemplo, a la gente no le gusta que le den regalos porque se siente forzada a devolver el regalo. Y que la reciprocidad no es eso, la reciprocidad se da a través de las relaciones que se construyen todos los días. La reciprocidad no es algo material, es de relación, de valores, de cariño. Pero también, por ejemplo, decir que, bueno, acá todo el mundo dice que se come sostenible si se come aguacate, pero es que nosotros no le podemos devolver a las plantas del aguacate nada. Entonces, ¿cómo nos podemos cuestionar todos esos hábitos que decimos que son sostenibles acá en el norte cuando entendemos, cuando los exploramos, los pensamos desde la reciprocidad? ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas querés recomendar en relación a estos temas? Aquí tengo una listica que hice. Un libro que ha sido súper importante es el de Hospicing Modernity de Vanessa Machado de Oliveira. O sea, es un libro que me tomó un año leerlo todo, porque ella, además de introducir sus historias personales y explicar muchas cosas muy importantes, también le da unos ejercicios para hacer. ¿Y no está en castellano? Yo creo que no en inglés, pero ella es brasilera, pero vive en Canadá. Pero hay otros podcasts que podría mandarte los enlaces para compartirlos, que creo que no, yo creo que la mayoría están en inglés. Pero ella sí tiene una página web en las que yo creo que hay unas traducciones al español, al castellano. Voy a buscar y te los voy a compartir. Otro libro como feminista latina, es el de Sarah Ahmed, Living a Feminist Life. El concepto de Killjoy es súper importante para mí. Como es que el concepto de esta persona cansona que siempre pone problemas, que soy yo, y que leyendo eso es como, ok, los feministas nos ha tocado ser así toda la vida. Diría que unas dos fuentes de información muy importantes han sido Emergence Magazine, que casi todos en inglés lastimosamente, pero también hay algunas traducciones al español que se puede encontrar en la página web. Y diría que tu podcast, quiero decirte que muchas de las fuentes de información, la gente con la que contacté, viene de tu podcast. Entonces, ¿lo referiste en tu tesis?
Sí, porque, por ejemplo, Edgardo que habló del sancocho, eso, y porque yo me quería hablarte porque tú también hablas de caminar hacia atrás. Caminar ha sido, caminar como diseñadora, yo nunca incluí mi cuerpo en mi proceso, era como que el cuerpo no estaba conectado al proceso. Y una cosa muy, muy importante para mí en mi tesis, que también ahí está un capítulo que se llama Diseñando con todo el cuerpo, es la parte de incluir como el caminar, el tocar, los sentidos. Y caminando en el bosque aquí cerca de mi casa, escuchando tu podcast, he aprendido mucho, la verdad. Y diría música, porque tú me preguntaste por música. Hay una manizalita de Colombia, una cantautora, ilustradora, rapera, que se llama La Muchacha Isabel. Me encanta porque me parece que los artistas últimamente no son tan políticos como solían ser, y ella es muy política en sus canciones, entonces me encanta. Buenísimo, me encanta. Vamos a escuchar una manizalita. Bueno, y después de la tesis, ¿qué? ¿Qué tipo de cosas estás pensando para el futuro? Un después de la tesis fue una parte de recovery. Yo trato de practicar el buen vivir desde mi día a día. Trato de encontrar momentos de descanso, de recargarme. Fue un tiempo después de eso. En mayo tomé como un mes en el que me tocó, sí, me tocó descansar o si no me iba a enfermar. Y he estado trabajando mucho de profe, coordinando, diseñando cursos, muy enfocados en metodologías del diseño, en sostenibilidad con enfoque a la economía, a la cultura y como de manera holística. También las partes como de género y normatividad en el diseño, también he estado enseñando esto. Y como me he dedicado sobre todo a ser profe, he tratado de continuar con la investigación de forma más tranquila, más despacio, como más lenta, pero estoy haciendo en colaboración con la Galería de Arte aquí donde yo vivo unos rituales, una serie de rituales y conversaciones una vez al mes. Se llama Ritual Occidental, ritual y diálogo, en el que estoy probando la metodología todavía de caminar hacia atrás y de crear algo juntos, ponerlo en el centro y reunirnos a eso, alrededor de ese centro y conversar. Pero un minuto. Quiero preguntarte algo, porque hasta ahora cuando vos me hablaste de la metodología caminar hacia atrás, me lo contaste en relación a un workshop donde el caminar hacia atrás era una metáfora que quería decir recordar algo y plasmarlo en una tela. Pero cuando vos me hablas de la metodología caminar hacia atrás, aparte de ser una metáfora, ¿es de verdad caminar hacia atrás? Es de verdad, es de verdad, es algo que he estado practicando con mis estudiantes. O sea, ¿por qué necesitamos caminar hacia atrás? Bueno, esto es una práctica normal en China porque es muy buena para el cuerpo, uno utiliza músculos que no utiliza cuando camina hacia adelante, pero para nosotros, westerns, occidentales, que vivimos a la carrera, que el tiempo siempre es rápido, tenemos toda la vida planeada de un día, los días se van muy cortos, caminar hacia atrás nos ayuda a caminar más lento. Como Silvia Rivera Cusicanqui nos invita, nos ayuda a aprender a ver con la espalda, a ver con todo el cuerpo, a sentir los lugares diferentes, a no simplemente guiarnos por lo que vemos, sino por lo que escuchamos, por lo que los pies sienten. Escribí un artículo hace unos años acerca de eso, lo propongo como una práctica radical para el diseño, también porque he visto que mis estudiantes siempre es ese afán, el afán de saber qué van a hacer al final. Y yo les digo, pero ustedes están perdiendo la parte del proceso, que es lo más importante. Y entonces en ese afán de llegar al final, a la meta, se quedan estancados. Entonces yo les digo, bueno, caminen hacia atrás, metafóricamente. Caminen hacia la intención que tenían hacia el principio. Devuélvanse hasta que encuentren otra vez la motivación, la intención. Y literalmente, porque es una forma de conectarnos con los lugares en los que estamos todos los días, los lugares que damos por sentado y de conectarnos con nuestro cuerpo de forma diferente. Es como una práctica que nos ayuda, que me ha ayudado a mí mucho a encontrar balance, la verdad. Entonces, cuando yo sigo con esa práctica, porque también haciendo los talleres de cobija, me di cuenta que es una práctica muy buena para
que los personas que no se conocen en un taller se conecten directamente, rápido, se rían, se sientan incómodos juntos y se crea una sensación como de vulnerabilidad compartida. O sea, pasa algo muy bonito cuando la gente camina y se guía y se comparte y se habla de eso. Entonces lo continúo haciendo o usando como parte de los rituales que diseño para cuando invito a otras personas a conversar sobre diferentes cosas y me interesa mucho trabajar con lo del día a día, con lo que se da por sentado. Por ejemplo, en diciembre hicimos un taller acerca de la celebración, que celebración se toma como algo positivo, pero entonces el taller era hablar de cómo las celebraciones tienen algo, con muchas complejidades, sobre todo celebrar Navidad, cuando se está en un duelo, cuando se está solo, el estrés que genera la Navidad. En enero tuvimos acerca de secretos, entonces como no dar por sentado los secretos. ¿Qué son los secretos? Ah, sí, es que los secretos son una forma de poder. Los secretos, todos tenemos secretos. ¿Y qué tipos de secretos? ¿Por qué tenemos secretos? Entonces, como darle espacio a palabras, a cosas que no les damos espacio, como fue antes el hogar, y invitar gente a dialogar sobre eso. Y yo creo que, ya para resumir, quisiera decirte que una de las cosas más importantes que aprendí fue que los diseñadores tenemos demasiadas metodologías, técnicas, invitamos a la gente a hacer muchas cosas y siempre o normalmente, como yo lo he visto y como yo lo hacía, 20 minutos al final para conversar rápido. Lo que estoy haciendo es que no, yo como diseñadora quiero enfocar más tiempo al diálogo, aprender a ser mejor para moderar diálogos, porque en el diseño no nos enseñan a eso, diría yo. Y sí, aprender y crear espacios de diálogo complejo, que también es inspirado en una argentina. Son un grupo de feministas latinoamericanas que se reúnen con mujeres indígenas desde dos cosmovisiones, cosmologías o de diferentes puntos de vista y se reúnen en diálogo complejo, a hablar de feminismo. ¿Quién es la Argentina? Lilian Celiberti. Yo te puedo mandar también, es un reporte que encontré, porque la idea es esa, de que el diálogo no es acerca de encontrar un consenso, bueno, estamos todos de acuerdo, no. El diálogo es solamente un momento para aprender y para generar empatía, para entender que somos demasiado diversos. Hasta a veces yo invitaba a grupos que parecían muy homogéneos y siempre había diversidad, para de verdad abrazar la diversidad lo más que se pueda. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Juliana tiene una mirada decolonial atravesada por su experiencia como mujer latina viviendo en Suecia. Para ella el diseño es una forma de relacionarnos con nuestros hogares, con nuestras raíces, con otros seres y con el planeta. Juliana usa el concepto de buen vivir porque le parece que es como un puente entre cosmologías indígenas y prácticas cotidianas. Hay varios otros diseñadores usando este concepto y puedes encontrar varias entrevistas en nuestros archivos. Juliana hizo talleres de cobijas y entrevistas sobre la vida en el hogar y pensó su investigación desde la materialidad. Es un intento concreto por volver el diseño un espacio de escucha, de pausa y de conexión, algo que no suele enseñarse. Juliana entiende que el hogar puede ser una manta colectiva, un recuerdo compartido o incluso una caminata hacia atrás que nos obliga a sentir el suelo que pisamos. A mí me parece que su propuesta es radical por su sencillez. Volver al ritmo humano, crear espacios para el diálogo y reconocer que no todo lo importante puede grabarse o escribirse. Y yo que esperaba que grabar muchos diálogos en diseño para este podcast y con eso representar una especie de estado del arte, me parece que puedo ir olvidándolo. La práctica del buen vivir para ella empieza en lo pequeño: descansar, escuchar, caminar despacio y sostener lo que es realmente importante. Seguimos acá hilando voces que nos importan, sin más ambición que escucharnos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones.
Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.